A los que ya pusieron en su lugar fueron a varios senadores morenistas por andar contando chismes del llamado cártel inmobiliario. Así le fue a la senadora Citlali. Pero no se vale tirar lodo cuando tú sabes que mi trayectoria es impecable. Y esto es una joya. No hay peor enemigo de un morenista que otro morenista, si no, pregúntenle a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los carteles, y en lo particular el cartel Nueva Generación. Aunque ella, pues sí tiene defensor, ya saben quién es. Que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre. Estos son los esqueletos de esta semana. Yo soy Irving Pineda. El 7 de noviembre de 2014 fue un día clave en la investigación de los desaparecidos de Ayotzinapa. Ese día el Procurador General de la República, Jesús Murillo, salió a conferencia de medios a reportar la detención de Guerreros Unidos, y con estos testimonios se informó ese día que los estudiantes normalistas habían sido asesinados e incinerados. Se logró la aprehensión de quien tenía el mando y tomó la decisión que originó este doloroso evento, el expresidente municipal de Iguala y su esposa. Se logró la ubicación y detención de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, y de Jonathan Osorio Gómez, alias El Jona, quienes fueron detenidos en el poblado de Apetlaca, municipio de Cuetzala, del Progreso, en el estado de Guerrero. Estas dos aprehensiones derivaron en la localización y detención en Cocula de una tercera persona de nombre Agustín García Reyes, alias El Chereje. En pantalla se encuentran las fotos de los tres detenidos. Ese día los periodistas conocieron a estos miembros de los Guerreros Unidos. Inclusive conocimos sus testimonios donde señalaban cómo habían sido quemados los estudiantes que, según ellos, habían sido llevados al basurero de Cocula. A los vecinos, a mí me dijeron, tú jálate los que ya están muertos a la orilla del basurero. Como está alto, pues es zona de que por aquí los agarré con el vincho. Así cargando. Ajá. Y aquí había otros dos y esos dos los columpiaban y los aventaban hasta abajo. ¿Hasta qué hora estuvieron ahí que duró la lumbre? Sin meterle mano duró aproximadamente 6 o 7 horas. ¿A qué hora se apagó todo? No se apagó, se dejó prendido, se nos retiramos, se subió como las 2 y dejándole el fuego alto. Ese 7 de noviembre de 2014 las redes sociales se incendiaron con la frase "ya me cansé". Decenas de memes se produjeron en esa misma conferencia de medios después de que Jesús Murillo ya no quería contestarle a los periodistas que habían preguntado por más o menos media hora sobre las desapariciones, el término de la investigación y cómo se habían recopilado esos testimonios. ¿Por qué creerle a estos personajes que...? Por todo lo que dije hace un momento cuando contesté la pregunta. Finalmente le quisiera preguntar, la investigación, usted dice que tienen 33 días con la investigación, Sí. pero ustedes tenían conocimiento desde el 12 de junio. Nada más que no era nuestra competencia, hasta ese momento parecía otra cosa. Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada. Tenemos una Muchas gracias, última... ya me cansé. Estos testimonios de los presuntos delincuentes de Guerreros Unidos, que son los presuntos responsables de desaparecer a los estudiantes de Ayotzinapa y que datan de 2014, fueron fabricados en los más altos niveles de la entonces Procuraduría General de la República. Así lo concluyó la Fiscalía General de la República el jueves pasado. El propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, adjudicando la brutalidad sucedida solo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los carteles que se disputaban el control de las drogas de esa ciudad. Esta conclusión a la cual llegó la Fiscalía General de la República se produce con los dichos de Bernardo Muñoz Cano, un hombre cercano a la Agencia de Investigación Criminal que en ese momento indagó los delitos y que estaba a cargo de Tomás Herón de Lucio, y también de un hombre que fue delegado de la Policía Federal en Guerrero. Es este mismo hombre, Bernardo Muñoz Cano. Esto derivó en que el pasado viernes fuera detenido Jesús Murillo, quien en ese entonces era el Procurador General de la República.
Así, Jesús Murillo se convirtió en el primer procurador en ser encarcelado o en ser por lo menos imputado. Hay que decir, Jesús Murillo está imputado por los delitos de tortura, desaparición forzada y delitos que tienen que ver para evitar que la justicia llegara. Son delitos que están imputados a Jesús Murillo y habrá que ver qué sigue en esta investigación. Él mismo se inculpa. De acuerdo al informe, estamos ante una situación inédita. Horas después de que nos enteramos que Jesús Murillo había sido detenido, un juez federal libró orden de aprehensión para más de 80 órdenes de aprehensión, en las cuales hay mandos militares de la Sedena, algunas autoridades administrativas de Guerrero y también policías municipales de Huitzuco e Iguala. En los últimos días nos enteramos que en esa escuela normal rural de Ayotzinapa y con los estudiantes que desaparecieron, había un soldado que estaba infiltrado, es decir, alguien estaba en esa escuela normal y también desapareció con los estudiantes. Es el militar Julio López y las autoridades, de acuerdo al informe del gobierno federal, no hicieron nada para buscarlo. Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolsi, lo cual era su obligación. Aunque este es el dato más importante, en el último informe que presentó el gobierno federal no hay indicio de que los estudiantes de Ayotzinapa estén con vida a casi 8 años de su desaparición. No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Y seguimos hablando de temas de justicia. El viernes pasado salió del penal de Santa Marta Rosario Robles. Dejó el penal de Santa Marta, aunque continúa su proceso judicial fuera de la cárcel. Esto por el desvío de más de 5,000 millones de pesos, desvíos que conocía y que no informó a su superior jerárquico, que en ese entonces era el presidente Enrique Peña Nieto. Rosario Robles salió en medio de flores y el abrazo de su hija Mariana Moguel. Y este miércoles, Rosario Robles acudió a firmar por primera vez ante la FGR y dejó el pasaporte. El pasaporte firmé tal y como lo instruyó el juez, cumpliendo como lo dije desde el primer día. Yo estoy absolutamente dispuesta. Epigmenio Mendieta es el abogado de Rosario Robles. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte, Irving. Estoy a tus órdenes. Qué gusto verte. ¿Dónde está Rosario Robles? Está en casa, actualmente está descansando y haciendo las citas necesarias para atenderse médicamente de los distintos padecimientos que le aquejan. Ok, oye, preguntarte rápidamente, ¿cuál fue la figura que utilizaste para que Rosario Robles pudiera salir de prisión? Hay que decir, sale de prisión, pero todavía está una investigación. Hay que decir, todavía no ha concluido esta investigación, sigue el proceso judicial. Lo describes de manera correcta. La figura jurídica que utilizamos es una audiencia de revisión de medida cautelar, solamente que hay un ingrediente distinto, Irving, a las otras ocasiones que habíamos comparecido. Quien ahora solicita la audiencia es la Fiscalía General de la República, y ellos son los que se encargan de exponer ante el juez las condiciones objetivas que sí habían cambiado. Estas condiciones nosotros las habíamos expuesto previamente en un escrito que presentamos y ahora, a diferencia de otras ocasiones, la Fiscalía consideró que sí teníamos la razón, que esas condiciones habían cambiado y que sí resultaba procedente modificar esa medida cautelar. ¿Cuál sería el argumento más sólido para cambiar esa medida cautelar? 3 razones fundamentales. La primera de ellas, que las consideraciones que se habían dado en un primer momento, duda del domicilio, arraigo, entorno familiar, capacidad económica y capacidad de sus amigos, se habían quedado sin materia. La licencia falsa. Y lo último que tenían ellos para justificar esta medida era el comportamiento procesal que no se le podía atribuir a ella, sino a sus hermanos, a sus abogados. Y finalmente la última parte, la cuestión médica. Efectivamente un problema de rinitis que siempre ha tenido Rosario, pero que se agravó en últimas condiciones, su hipertensión y 2 caídas que tuvo en el interior del reclusorio que se le habían venido agravando. En síntesis, Irving, son estos elementos los que finalmente consideró la Fiscalía
válidos para en su momento solicitar la modificación de medida cautelar. ¿Habitualmente siempre se firma en la FGR? No, regularmente se hace ante los centros de justicia dependiente del Poder Judicial de la Federación. Ahora el juez ha determinado que sea ante la propia autoridad y Rosario no ha tenido oposición. Eso demuestra la voluntad que tiene para someterse al proceso y de comparecer ante ambas instituciones, ante la Fiscalía General de la República tantas veces como sea necesario y ante el Poder Judicial de la Federación para la continuación de su procedimiento. Ahorita Rosario Robles está en estudios médicos. Está en estudios médicos, sabemos que se va a atender de los distintos padecimientos que tiene, de tal manera que me parece que eso es lo que principalmente le ocupará en los primeros meses que se encuentre en libertad. A ver, abogado, tú que estás empapado en el tema, según yo, Rosario Robles como tal no está acusada de la estafa maestra, sino está acusada de ver desvíos cuando era titular de la Sedesol y de no avisarle a su superior, que en ese entonces era el presidente Enrique Peña Nieto, de que había unos desvíos. Entonces yo te pregunto, esto salió, el tema de la estafa sale por un reportaje muy popular, que inclusive se convirtió en libro, pero como tal la acusación de la FGR no tiene esa parte del reportaje, o el reportaje es uno y la acusación de la FGR es totalmente distinta. Lo describes de manera correcta, Irving. La línea editorial que maneja el reportaje es muy buena, pero no es de lo que acusan a Rosario Robles. A Rosario Robles concretamente le acusan de un delito que se denomina ejercicio indebido de la función pública en su modalidad de omisión. Concretamente, ¿cuál es la teoría del caso? No haber supervisado a sus subordinados, que también son servidores públicos, al momento de la firma de estos convenios con universidades. Eso es. A ella no se le acusa, como dice la investigación, de haber triangulado recursos o de haberse beneficiado de esos recursos. Entonces, lo que dice el libro no es lo que tenemos en el expediente y no podríamos denominar que esa investigación es la que está en el expediente para la denominada estafa maestra. Acá hay otra cosa. En esa acusación, el nombre de Emilio Cebadúa, quien fue oficial mayor de la Sedesol y de la Sedatu, ¿qué papel juega en este juicio que enfrenta Rosario Robles, que permanece enfrentando ahora fuera de la cárcel? Es fundamental porque además, si no lo tenía registrado, él tuvo el carácter de coacusado y fue citado a la misma audiencia a la que sí compareció Rosario Robles, a la que él no compareció y que finalmente hasta este momento ha venido evitando. Pero a diferencia de Rosario, él sí está señalado en los documentos que emitió la Auditoría Superior de la Federación a través de sus observaciones y posteriormente a través de sus dictámenes. Él tiene iniciados distintos procedimientos administrativos, pero tampoco compareció. Tiene iniciados distintos procesos penales, pero tampoco compareció. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Preguntarte rápidamente, Emilio Cebadúa te buscó al equipo jurídico, buscó a Rosario Robles en estos años de cárcel. No nos ha buscado. Lo que sí sabemos es que ha comparecido ante la Fiscalía General de la República y a mí me parece que para que se pruebe claramente la estrategia y que diga lo que sabe respecto a estos hechos, pero sobre todo que diga cómo él participó, pues es importante, de tal manera que yo lo tengo ofrecido como testigo en el expediente de Rosario Robles. De tal manera que si está como colaborador de la Fiscalía y él tiene información, yo lo tengo ofrecido como testigo para que comparezca al juicio y está obligado a declarar, de tal manera que nos diga lo que sabe y que hable también respecto de su responsabilidad. Me dices que Emilio Cebadúa pudo convertirse en testigo colaborador. Esa es una función que ha venido realizando ante la Fiscalía, ha hecho algunas declaraciones y lo que no sé es si efectivamente ya le dieron esa calidad dentro de la Fiscalía. De tal manera que si es eso, pues tendrá que aparecer durante el proceso. ¿Dónde está Emilio Cebadúa? Sería muy bueno saberlo. No sabemos. No sabemos, pero creo que donde sí lo tendremos que saber es una vez que inicie el proceso y que tenga la obligación para presentarse a declarar. ¿Cuándo se va a resolver ya formalmente el tema de Rosario Robles? ¿Cuándo vamos a saber si es culpable o si es inocente? Todavía tendrían que transcurrir algunos meses, Irving. Tenemos un amparo en contra del fondo del asunto, pues consideramos que el delito se encuentra derogado. Hasta en tanto no se resuelvan todos los recursos que se encuentran pendientes, estaremos en espera de que esa resolución sea dictada. ¿Esto puede tardar años?
Pues meses, no años, meses, pero yo creo que sí estamos en posibilidades de que pueda avanzar este procedimiento y ahora podemos concentrarnos en el fondo del asunto y no en la discusión de la medida cautelar que tanto tiempo nos ha quitado en la preparación de este juicio. Entonces todavía es un largo periodo. Sí, tendrán algunos meses, sirven para poder llegar a la resolución final de este asunto. ¿Hubo cambalache para que saliera Rosario y llegara Jesús Murillo? No creo. Hay coincidencias quizás en tiempos, pero definitivamente lo que nosotros veníamos trabajando era ya el amparo que teníamos promovido. Pues qué coincidencia. Pueden ser coincidencias, pero no hay intercambio de uno por otro. Nada de nada. No. Te aprecio estos minutos. Yo te agradezco tanto la amabilidad y bienvenidos a la oficina. Buen día. Y vamos a revisar cómo va la lucha por el hueso mexiquense. Los panistas se fueron este fin de semana a Toluca. Ahí dicen que tienen gallo para competir por la gubernatura del Estado de México, que se llama Enrique Vargas. Lo fueron a presumir, estuvieron todos, luego pidieron reglas claras para ir en alianza. Acción Nacional sí está por hacer una gran coalición opositora, pero eso sí, que quede claro, con reglas y con transparencia, con reglas claras y acuerdos firmes para México y para el gran Estado de México. Ya hay un hueso que tiene menos carne, pero sí tiene muchas minas, es el hueso de Coahuila. La semana pasada platicábamos aquí con Ricardo Mejía, él nos dijo que tenía ganas de ser el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, pero resulta que hay un gallo más, hay un diputado que la verdad siempre ha tenido ganas de ser candidato, aunque antes era panista, luego se convirtió en morenista. Es Luis Fernando Salazar, que es diputado federal de Morena, y dice que él está feliz con las encuestas porque dice que él sí la va a ganar allá en Coahuila. Ahorita, todas las mediciones serias de las que conozco, vamos en primer lugar, sólidamente creciendo y fortaleciéndonos cada día. Aquí la unidad con propósito de alternancia es primero. Y ya en mes y medio, según Luis Fernando Salazar, se va a conocer quién es el candidato de Morena. Vamos a ver quién gana. No tenemos fecha clara, esta es una fecha reservada únicamente para la dirigencia nacional. Y lo único que sé es que han expresado que el proceso de convocatoria será a partir del próximo mes de octubre. Oigan, y si ustedes han ido a la central de abastos allá en Iztapalapa y ven mucho a Claudia Sheinbaum, no tienen problemas de la vista. Resulta que fueron a tapizar el mercado más importante de la Ciudad de México con la imagen de la jefa de gobierno, con el eslogan "Es Claudia". Ya ven que ella tiene ganas de ser candidata a la presidencia de la República y ni se le nota. Y resulta que ya los diputados de Ciudad de México le dijeron que está en la búsqueda de la candidatura o está en la jefatura de gobierno. En la central de abastos ya hay una serie de bardas de promoción, incluso de carteles, con la frase de "Es Claudia", claramente posicionando el nombre de la jefa de gobierno para el 2024. O sigue gobernando la ciudad o que ya pida licencia para que se dedique a hacer su precampaña. Y la jefa de gobierno bien preocupada, tanto que el fin de semana se fue allá a Campeche a que Laida también le ayudara a hacer campaña. Oigan, y así le quedan los huevos a Marcelo Ebrard, por si alguien tenía duda. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Se me salió una cara en los huevos que me toca preparar hoy aquí en la cocina. A él le hubiera salido la cara de un peje en el huevo. Estos fueron los esqueletos de esta semana. Yo soy Irving Pineda. Ya saben que siempre estamos juntos en las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca, siempre en el momento en el que suceden los hechos, con todo y que sea fin de semana, que es @Azteca Noticias. Yo siempre estoy en Twitter y en Insta como @Irving Pineda. Qué gusto andar por acá.